Orientación Cristiana en el Aire. Un programa hecho para aquellos que se encuentran en dificultades. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Oro, incienso y mirra. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora bien, se han dado múltiples interpretaciones a lo que significa cada uno de los regalos: el oro, el incienso, la mirra. ¿Cuál sería la interpretación más cercana a una sana exégesis? Como corolario, ¿se podría calcular la cantidad de cada uno de los regalos en kilogramos? En alguna parte leí que para ese entonces la mirra era mucho más costosa que el oro. ¿Pero es eso cierto? Primero, el valor de la mirra en comparación con el oro. Se puede decir que es cierto que la mirra era extremadamente valiosa en la antigüedad, pero la afirmación de que era mucho más costosa que el oro pues es probablemente una exageración. El valor de una mirra fluctuaba según la calidad, la región y la época, pero generalmente era comparable al del oro en peso. La mirra era muy apreciada por sus usos medicinales, usos cosméticos y también para rituales. Sin embargo, el oro ha sido consistentemente uno de los materiales más valiosos a lo largo de la historia. Es posible que en ciertos momentos o lugares específicos la mirra pudiera haber superado al oro en valor, pero esto no es la norma general. En la interpretación de los regalos, una interpretación exegética sólida y consideraría tanto el contexto histórico como el significado teológico que Mateo podría haber querido transmitir. Aquí hay una interpretación que se ajusta a estos criterios. El oro simboliza realeza, es el símbolo de la realeza, es el reconocimiento de Jesús como rey. El incienso, usado en adoración y oración, es el reconocimiento de la divinidad del Señor Jesús. Y la mirra, que era usada en el embalsamamiento de prefiguración de la muerte, la mirra, usada en embalsamamiento, prefiguración de la muerte y sacrificio de Jesús. Esta interpretación se basa en los usos comunes de estos elementos en la cultura de la época y se pone como en línea con los temas teológicos que Mateo desarrolla en su evangelio. Es importante notar que esta interpretación, aunque tradicional y teológicamente rica, no es explícitamente declarada en el texto. Una exégesis cuidadosa reconocería que el texto simplemente menciona los regalos sin atribuirles un significado simbólico específico. En cuanto a la cantidad de los regalos, desafortunadamente, el texto no proporciona información sobre las cantidades específicas de cada regalo. Cualquier intento de calcular los kilos o los gramos sería pura especulación. Hay algunos puntos que sí se deben considerar. Los magos o los sabios son descritos como personajes de ciencia y que tenían cierta importancia, capaces de emprender un largo viaje y ofrecer regalos valiosos. Los regalos eran probablemente simbólicos más que prácticos, por lo que
no necesariamente serían cantidades grandes, dado que el valor de estos materiales, incluso pequeñas cantidades, habrían sido consideradas regalos significativos. En ausencia de detalles específicos, es mejor no especular sobre cantidades exactas. Lo importante es el significado del gesto y el reconocimiento de la importancia de Jesús que estos regalos representaban. En resumen, una exégesis sana se centraría más en el significado teológico y cultural de estos regalos en el contexto de la narrativa de Mateo, en lugar de tratar de cuantificarlos o asignarles interpretaciones demasiado específicas que no están respaldadas por el texto mismo. Yo escuché a un predicador que dijo que el Señor Jesucristo era millonario, pues los regalos que trajeron los sabios de Oriente eran muchos y representaban grandes cantidades de dinero. Claro, él hizo esta interpretación para afianzar su doctrina de la prosperidad. Pero la interpretación de este predicador es bastante especulativa y presenta varios problemas desde el punto de vista de una exégesis rigurosa y un análisis histórico contextual. Vamos a tratar de examinar esto un poquito más de cerca. Primero, el cálculo de las cantidades. El texto bíblico no proporciona ninguna información sobre las cantidades de los regalos. Sugerir 50 kilos de cada elemento es una especulación sin fundamento textual o histórico. Eso es lo que decía el predicador, 50 kilos de cada cosa. En segundo lugar, la economía de la Sagrada Familia. Los evangelios consistentemente presentan a Jesús y a su familia en un contexto de modestia económica. Mire, piensen esto, la ofrenda de las palomas en la presentación en el templo era típico de familias pobres. Así que no hay evidencia en los evangelios de que Jesús o su familia vivieran con opulencia. Tercero, el financiamiento del ministerio del Señor Jesús. Mira, los evangelios mencionan que algunas mujeres apoyaban el ministerio del Señor Jesús con sus bienes. Hay que leer Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, y ahí encontramos hasta nombres de las que ayudaban. Judas llevaba la bolsa común, lo que sugiere un manejo comunitario de recursos limitados, no grandes riquezas personales. Cuarto, el contexto histórico. En la sociedad de la época del Señor Jesús era común que los rabinos fueran apoyados por sus comunidades, igual que hoy hacen con los pastores, ¿verdad? Los discípulos a menudo trabajaban. ¿Cómo trabajan? Como pescadores. ¿Para qué? Para mantenerse. En quinto lugar, las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó constantemente sobre los peligros de las riquezas y la importancia de la sencillez. Su mensaje y estilo de vida eran coherentes con una vida de modestia y no de opulencia, excepto los problemas teológicos. Esta interpretación que hace el predicador que les menciono podría socavar aspectos importantes de la teología cristiana, como la identificación de Jesús con los pobres y con los marginados. Séptimo, lo más importante quizás, no sé, la falta de evidencia posterior. Si la familia, la Sagrada Familia, hubiera recibido tal riqueza, sería extraño que no se mencionara en los relatos posteriores de la vida de Jesús o de su familia.
podemos empezar a concluir esto de la siguiente manera. La interpretación de este predicador parece estar motivada más por el deseo de presentar una imagen particular de Jesús que por una lectura cuidadosa del texto y su contexto. Una exégesis responsable debería, en primer lugar, adherirse estrictamente a lo que el texto dice. En segundo lugar, debería considerar el contexto histórico y cultural. En tercer lugar, debe ser coherente con el resto de las enseñanzas y narrativas bíblicas. Evitar especulaciones no respaldadas por evidencia es importantísimo en la exégesis. Es importante recordar que el propósito del relato de los sabios o de los magos en Mateo no es proporcionar información financiera, sino comunicar verdades teológicas sobre la identidad y la misión de Jesús. Centrarse en especulaciones sobre cantidades y riquezas puede distraer del mensaje principal que el texto busca transmitir. Es muy importante abordar los textos bíblicos con un enfoque equilibrado, considerando el contexto histórico, el propósito del autor y el mensaje teológico general. Es crucial mantener una perspectiva crítica y cuidadosa al interpretar textos sagrados, especialmente cuando se trata de detalles que no son explícitos en el texto original. La interpretación responsable evita la especulación excesiva y se mantiene fiel a la evidencia textual e histórica de la cual disponemos. Este enfoque nos ayuda a centrarnos en los mensajes centrales de los textos, como la importancia teológica del nacimiento de Jesús y el reconocimiento de su misión por parte de los magos o los sabios, en lugar de quedar atrapados en detalles especulativos que puedan distraernos del significado principal. Esas interpretaciones son las que han dañado el mensaje puro y santo del Evangelio. Tratemos de interpretar la Escritura en una forma responsable. Gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.